La palabra. Acompáñame por favor a la escritura y vamos a tratar de introducirnos en este tema en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Hoy, en nuestra serie de estudios, vamos a ver la segunda parte del tema, los obstáculos de la consagración. Dentro de la voluntad de Dios está claro que Dios quiere que nosotros seamos gente consagrada a Dios, gente santa, gente apartada de lo malo y dedicados a las cosas de Dios, dedicados a las cosas que edifican, dedicados a las cosas que traen bien a la familia, a la sociedad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero obviamente en este camino hay una batalla, dijimos la semana pasada, una lucha, y en esa lucha interviene la carne, que fue el tema pasado, interviene la carne tratando de detenernos a que nosotros busquemos a Dios, pero hay otros dos elementos que también obstaculizan la consagración de los creyentes. Y esos dos elementos podemos resumirlo en el diablo y el mundo. Esos dos personajes, agregando la carne nuestra, se convierten en un trío, en una trilogía, hermano, de desastres en la vida del ser humano. Lo llevan al ser humano hasta casi destruirlo, ya sea por el pecado, ya sea en la inmoralidad, ya sea en su interior o ya sea por circunstancias de la vida que han sucedido y que deprimen, angustian, afligen, lo atormentan. Y por eso usted encuentra gente llena de depresión, llena de tristeza tan profunda que muchos prefieren ya no vivir. Pero ¿qué los llevó a eso? Obviamente hubo todo un plan orquestado por el enemigo para destruirlo y que esa alma no pueda buscar del Señor. Entonces hoy en este tema de los obstáculos nos vamos a detener a ver a estos dos personajes que no vimos la semana pasada, que solo vimos la parte de la carne nuestra, la parte de nuestra vida no regenerada, no dominada por el Espíritu, porque no la hemos rendido, y entonces hace desastres el diablo a través de la carne en nuestra vida. Pero hoy vamos a detenernos a ver a estos otros dos, el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo y el mundo. ¿Cómo operan en nuestra vida? ¿Cómo es que operan a tal grado que nos llegan a destruir al ser humano?
En primer lugar, usted y yo debemos de entender que diablo significa adversario, contrario, uno que está en contra totalmente de las cosas de Dios. Fíjese, eso significa. Diablo es adversario, Satanás es adversario, alguien que está en contra de la voluntad de Dios. Y como está en contra de la voluntad de Dios, entonces está en contra de todos aquellos a los que Dios ha salvado y que quieren ir al cielo, pero que tienen una lucha que pelear, o tenemos una lucha que pelear, y que debemos vencer para poder lograr estar con nuestro Señor para siempre. Acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 44, y vamos a introducirnos un poco a ver a este personaje, que no es de mi agrado verlo, pero tenemos que verlo porque está en la palabra y porque necesitamos conocer a nuestro enemigo para poder superarlo. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Oiga esto, hermano. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más dice? Y padre de mentira. Vale, mire esto. Mire qué personaje es este. Ahora, cuando uno va a la historia y cuando uno va un poco antes, no es un personaje que haya sido creado por Dios así. No fue creado así por Dios, sino que al meterse el orgullo en su corazón y querer llegar a ser igual a Dios, entonces Dios lo derribó del cielo, y entonces el enemigo, el diablo, se desfiguró totalmente. Espiritualmente se desfiguró todo. Y aquel que había sido creado en perfección, porque la Biblia dice que fue creado en perfección, fue perfecto cuando fue creado, se convirtió en un personaje totalmente contrario. Y lo perfecto, hermano, se desfiguró a tal grado que lo que hoy es, hermano, totalmente diferente a lo que antes fue creado. Ahora, esto nos enseña algo muy importante. Dios no crea nada malo. Cuando una persona o alguien creado toma las decisiones de no seguir a Dios o de desobedecer a Dios, entonces se transforma en un ser que no es el que Dios creó. Lo mismo le pasa al ser humano. No vaya a creer que eso solo le pasó al diablo. No, lo mismo le pasa al ser humano cuando desobedece. Lo mismo le sucede al ser humano cuando se empieza a hundir y a hundir en el pecado. La Biblia dice que hay hombres a los cuales, hermano, la conciencia la tienen cauterizada, dice la Biblia. ¿Cómo así? O sea, hermano, la conciencia es lo que le dice a uno lo que está bien y lo que está mal. Pero los que tienen la conciencia cauterizada ya no logran discernir entre lo bueno y lo malo. Más bien a lo malo le llaman bueno, porque ya no logran discernir. Se desfiguró. Y eso lo podemos ver, mire, hermano, eso lo podemos ver aún en nuestro tiempo y en esta sociedad. Por ejemplo, no
no vemos personas llamándole al pecado algo bueno. No oímos hoy de los famosos derechos humanos, y los derechos humanos le dan la vía libre como para seguir pecando, y para ellos está bien. Y si usted dice lo contrario, usted es una persona intolerante. Si usted dice lo contrario, usted es una persona que excluye a otras personas. Pero no, Dios no es un Dios de exclusión. Dios es un Dios justo y le llama pecado al pecado y justicia a la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Pero así se desfigura el hombre. Por eso, mire hermano, lo que usted y yo consideramos santo, por ejemplo, mire, lo que usted y yo consideramos santo, las personas que se han desfigurado en ese sentido, hacen burla inclusive de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco, no sé si usted se dio cuenta, pero hace poco en un programa de mucho popularidad entre las personas, salió una película de un Cristo gay. Hace poco. Y cuando pidieron que por favor lo quitaran, porque eso era una burla para el cristianismo, porque en realidad es una burla al cristianismo y en realidad es una ofensa a la creencia del cristianismo, pero dijeron no, porque tenemos derecho de libre expresión y tenemos derecho de poder publicar lo que queremos, y tenemos derecho, hay personas que esto les gusta y tenemos derecho. Entonces, ¿a qué grado llega la sociedad cuando se ha desfigurado en su vida? Ya no logra ver ni lo bueno ni lo malo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces el diablo juega un papel importantísimo en esa degeneración del ser humano. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo opera? Mire, en ese mismo capítulo, Juan capítulo 8, versículo 44, da algunos detalles importantes y dice, voy a volverlo a leer: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo, o de vuestro padre, queréis hacer. Entonces, quiere decir que cuando uno está pecando, oiga, o cuando uno está haciendo el pecado, en realidad está haciendo el pecado que el diablo desea hacer, pero que ya no lo puede hacer. Bueno, dice el versículo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Mira, hermano, hace mucho tiempo alguien me preguntó: hermano, ¿y se puede orar por él para que el diablo se convierta? Dios mío, el diablo no tiene arreglo, hermano. El diablo es diablo. El diablo no se puede convertir. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede convertir? Mire, la respuesta es sencilla. La salvación es por fe. ¿Sí? ¿Cuántos sabemos eso? La salvación es por fe. Ahora, ¿puede el diablo tener fe? No. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener fe? Porque la fe es creer sin ver. Nosotros creemos en Dios aunque nunca lo hemos visto, pero creemos en Él. Y eso nos hace herederos de la vida eterna, porque es por fe. Pero el diablo no puede tener fe porque él ya vio a Dios cara a cara. Estuvo con él en el Edén del cielo, porque
hay un Edén en el cielo y fue creado un Edén en la tierra. Pero en Edén del cielo, Luzbel o Luzbella se paseaba en el huerto y veía a Dios. Fue creado como querubín protector. Quiere decir que guardaba muchos secretos de Dios y lo podía ver todos los días. Porque allá no hay ni día ni noche, es presente continuo. Y aún habiéndolo visto a Dios cara a cara, él decidió volverse un adversario de Dios. Por eso es que ya no tiene arreglo. Ya no tiene arreglo. Todos los seres, los ángeles caídos, Satanás, los demonios, los espíritus, no pueden ser salvos porque ya vieron a Dios. Y por haberlo visto, mayor condenación tienen. Y no pueden tener fe. ¿Cuántos me entendieron en todo lo que les dije? Amén. Entonces no pueden. Por eso la Biblia registra que cuando Jesús estuvo caminando aquí, de repente le aparecieron unos demonios, unos espíritus, diciéndole: Señor, ¿por qué nos atormentas? Nosotros te conocemos. Sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué nos atormentas? Ellos reconocían al Cristo porque lo habían visto allá. Entonces ellos no pueden tener fe y no pueden alcanzar salvación. Sin embargo, nosotros sí. Aún los seres humanos que se han desfigurado todavía tienen una esperanza en Dios. Dios los puede alcanzar por su misericordia. Pero eso es el ser humano, no otro tipo de seres. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, mire, ¿cómo opera el diablo para obstaculizar nuestra vida en consagración? Mire la herramienta o el arma más utilizada por el diablo. Está ahí en el verso 44. Dice que cuando él habla mentira. Habla de lo suyo, porque es mentiroso. ¿Y qué dice, hermano? Y padre de mentira. Mire, hermano, si hay alguien que ha sido y es experto en la mentira, es el diablo. Por eso, mire, cuando la gente se vuelve mentirosa, aleluya, se está pareciendo al papá. Aleluya. Porque él es el padre de la mentira. En Dios no hay mentira, en Dios hay verdad. ¿Cuántos dicen amén? En Dios hay verdad. Cuidado, hermano. Yo no estoy diciendo que si usted dijo una mentira ya es hijo del diablo. No estoy diciendo eso. Pero cuidado. Una mentira lo lleva a otra mentira. Esa mentira lo lleva a una más grande. Y como dice la escritura, un abismo llama a otro abismo. Y se va hundiendo uno hasta que va tomando las características del padre de mentira. Y entonces empieza uno a hacer lo que el diablo desea que hagamos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, cuidado con la mentira. La mentira es un arma poderosa del diablo y es una forma de desviarnos de la consagración hacia Dios. Cuidado con la mentira. Sigamos un poquito más. Vamos a un pasaje más. Acompáñame a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué debemos hacer en contra de ese personaje que constantemente puede meternos en problemas? Santiago nos dice: someteos pues, ¿a quién? A Dios.
resistid al diablo. ¿Y qué dice, hermano? Huirá de vosotros. Esto nos lleva, diríamos, a tres cosas importantes, este pasaje de Santiago. Número uno, someteos pues a Dios. Algo que usted y yo debemos de tener bien claro es que no podemos vencer al diablo si no estamos bajo sujeción a Dios. No vamos a vencer. El diablo va a destruirnos si usted y yo no aprendemos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Ahora, la sujeción y el sometimiento a Dios es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros los seres humanos, porque casi siempre pensamos en ser independientes y a mí que nadie me mande y a mí no me tiene que decir nadie, fulano no me tiene que decir nada. Y esa es la manera de vivir nuestra. Pero la Biblia habla de sujeción, ¿o no? La Biblia habla de sujeción. Dice, el hombre esté sujeto a Cristo, la mujer esté sujeta a su marido y el hombre esté sujeta a Cristo. Eso quiere decir que no, la sujeción no es solo para las damas o para las mujeres. La sujeción es para todos. ¿Por qué es tan importante la sujeción? Porque la sujeción es símbolo, hermano, de cobertura de Dios, de sombra de Dios. Allá dice en el libro de los Salmos, hermano, que nosotros somos bienaventurados cuando estamos bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Altísimo. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque estamos cuidados ahí, hermano. Cuando estamos bajo la sombra de Dios, estamos siendo cuidados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo diría que en este tiempo, mucho con mayor razón necesitamos estar bajo la sombra del Dios de los cielos. Si a usted le cuesta sujetarse, hermano, pídale a Dios, diga, Señor, ayúdame a sujetarme, ayúdame a someterme a las autoridades de Dios, Señor, a tu espíritu, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque la forma para vencer al diablo solo se puede vencer cuando estamos sometidos y sujetos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El segundo elemento es que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Eso nos habla, hermano, eso nos habla de una lucha constante, o por lo menos cuando el diablo aparezca, usted y yo vamos a tenerle que hacer frente. En lugar de salir corriendo, tenemos que hacerle frente. Se huye de las pasiones juveniles, se huye de las tentaciones, pero del diablo no se huye. Al diablo hay que resistirlo. Y la palabra resistir, ¿sabe qué significa, hermano? La palabra resistir significa, hermano, enfrentar con valentía al adversario o al oponente que tiene uno por delante. Resistir con valentía. Resistir, hermano, con valentía al oponente que está por delante de nosotros. El diablo va a querer destruir nuestra vida, va a querer destruir nuestros hogares. Pero si hay en el hogar un hombre o una mujer que saben pelear batallas de Dios, ese hogar no va a ser destruido, porque hay resistencia ahí. Hay quien se para firme delante del diablo diciéndole, no vas a tocar mi casa, no vas a tocar mi familia, no vas a tocar a uno de mis hijos. ¿Se acuerda usted cómo Moisés le hizo frente a Faraón, hermano? Esa es figura del diablo, es Faraón. Pero ¿se acuerda Moisés cómo le hizo frente a pesar de que parecía que Faraón tenía todo el poder y toda la capacidad de matar a Moisés?
Moisés se fue a plantar delante de Faraón y le dijo: así dice Jehová el Señor, deja ir a mi casa, deja ir a mi pueblo para que me sirvan y para que me adoren. Eso fue a decirle. Pero decirle eso significaba que Faraón pudiese en ese momento, miren, vuélenle la cabeza a este. Pero Moisés iba bien plantado, porque ya había preguntado allá en el monte de Horeb, le había preguntado a Dios y le dijo: Señor, ¿y de parte de quién digo que voy? ¿Sabe qué le dijo Dios? Dios le dijo: dile que yo soy el que soy. Eso es la Biblia. Eso es lo que le dijo en la Biblia. Dile que yo soy el que soy. Eso es el nombre de Jehová. Significa yo soy. No hay otro. Y entonces usted se imagina a Moisés allá frente a Faraón diciéndole: bueno, ¿y quién te manda a ti? Me manda yo soy. Lo puso a prueba Faraón. Le dijo que no. Lo puso a prueba con sus magos. Le tiraron las varas y se convirtieron en serpiente. Como Moisés ganó, entonces dijo: voy a oprimir al pueblo y voy a hacer que hagan adobes, pero sin heno. Y les voy a hacer que hagan adobes el doble de lo que han estado haciendo. Y empezó a oprimir al pueblo y a oprimir al pueblo y empezó a afectarlo. Pero Moisés seguía firme en la batalla. Y eso era el único mensaje que llevaba. Así dice Jehová el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermano, si uno de esos Moisés está en casa, la familia está segura. Si uno de esos Moisés o Moisesa, aleluya, apareciera por ahí bien plantada, bien parada, no, diablo, no voy a dejar que toques a mis hijos, porque ese era el pleito que tenía Moisés. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. De ahí, como el diablo vio que no pudo, hermano, empezó como a negociar, fíjese, hermano. Y le dijo: bueno, está bien, pues váyanse ustedes, pero déjame a tus hijos aquí, para que yo sepa que van a regresar. No es así. Nos vamos todos. Nos vamos con todo y nuestros hijos. No se los dejó. Pues váyanse, pero déjenme los bueyes y déjenme las vacas, déjenme el todo. Dijo: no, ni una pezuña de una vaca te vamos a dejar. Aleluya, ni una pezuña, le dijo. Ni una pezuña te vamos a dejar. Porque con eso vamos a hacer sacrificios al Dios de los cielos. Hermano, cuando hay un Moisés en un hogar, el enemigo tiene que retroceder. El enemigo tiene que irse. El enemigo tiene que aguantarse las ganas de afectarnos. Pero como no solo se trata de que haya un Moisés, se trata que haya un Moisés con el respaldo del yo soy, con el respaldo del gran yo soy. Así el diablo se tiene que ir y tiene que huir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, hermanos, donde necesitamos resistir como buenos valientes en contra de lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida, en nuestras familias, en los matrimonios, hermano. ¿Quién cree usted que es el que destruye los matrimonios? ¿Quién cree usted que es el que destruye los hogares?
¿Quién cree usted que es el que destruye a nuestros hijos? ¿Quién cree usted que es el que destruye nuestras finanzas? ¿Quién cree usted que es el que destruye, hermano, nuestros trabajos? ¿Quién es el que cree? El diablo está operando y está obrando. Pero si el gran yo soy va con nosotros, entonces el enemigo va a tener que huir. Resistid al diablo, y el diablo, ¿qué dice? Aleluya. ¿Cuántos quieren que el diablo huya, hermano? Bueno, parémonos como Moisés, como valientes. Déjeme leer un pasaje más vaya conmigo a Tito, capítulo 2, verso 12. Veamos el segundo enemigo rápidamente, porque el primer enemigo es el diablo. A través de mentiras, a través de tentaciones, a través de comercio, destruye los hogares. Así como quería comerciar con Moisés, así está comerciando hoy. Pero fíjese que el mundo también es un personaje que opera para destrucción de familias. Tito capítulo 2, verso 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo opera el mundo? Bueno, sencillo, miren. El mundo tiene una gran gama y una diversidad de especies de todo tipo de pecado. Lo que el diablo hace es agarrar lo que está en el mundo y ofrecérnoslo. Pero quien lo prepara es el mundo. Quien lo viste bonito, el que lo pone con color, con chonga y todo, aleluya, es el mundo. De todo tipo, hermano, mire, de lo que se le ocurra ya existe. Todo tipo de pecado, todo color de pecado, toda variedad de pecado existe para todos los gustos, para todos los sabores, de todo tipo. ¿Quién hace eso? El mundo. El mundo está corrompido. Fíjese que encontré un versículo. Quiero antes de seguir hablando del mundo, quiero que vea este pasaje. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Por si usted todavía tiene alguna duda de que si el mundo todavía, no, pero el mundo no es tan malo, hermano. Mire este pasaje. Y usted saque conclusiones de lo que la Biblia dice y de lo que nosotros a veces creemos. Dice: sabemos, ¿lo tiene ahí? Primera de Juan 5, 19. Dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Levanten la mano los que son de Dios. Ah, vaya, qué bueno. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, o dice la mitad, las 3/4 partes. No, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Con ese texto, y por supuesto hay otros, pero con ese texto, ¿a usted le podría quedar duda de que el mundo tiene algo bueno? No tiene nada bueno. No tiene nada. El sistema de este mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Porque todo está relacionado con el pecado, con los deseos carnales, con la vanidad de la vida, la vanidad de los ojos, con el ego, con el orgullo, con las riquezas, con la fama, con la degeneración, con la inmoralidad. Todo está relacionado. Y dice, y todo el mundo está bajo el maligno. Habiendo dicho eso, hermano, entonces, ¿qué es lo que nos ofrece el mundo? Solo las cosas que nos pueden servir para pecar.
Por supuesto. Por supuesto que allí es donde juega un papel importante lo que usted y yo decidimos hacer con lo que nos ofrece, por ejemplo, la tecnología, con lo que nos ofrece la vida. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Fíjese que la tecnología se puede usar para lo bueno o para lo malo. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién decide? Nosotros. Usted ve en la televisión lo que usted quiere, para bien o para mal. Usted va al cine y dice: esta película quiero ver, para bien o para mal. Todo es una oferta. Todo lo que el mundo nos da es una oferta, pero usted decide cómo usarlo, para bien o para mal. Pero déjeme decirle que el mundo no fabricó las cosas para que las usemos para bien. Siempre el mundo va buscando cómo eso se puede usar para el mal, y entonces ya afecta nuestra vida. Veamos un versículo más para ir cerrando y ver qué hacemos, hermano. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro 5, 8 dice: sed sobrios. Eso quiere decir estar alerta. Debemos estar alertas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, ¿qué dice, hermano? Anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, lo que usted y yo necesitamos aprender es dos aspectos importantes: ser sobrios y velar. ¿Para qué? Estar alerta a que lo que se nos ofrece no sirva para nuestro mal. Pero allá en Tito dijo una frase. Voy a regresar a Tito porque hay una frase que necesito que usted y yo veamos. Tito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad, esa palabra es importante, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso quiere decir que nosotros somos los que tenemos que renunciar a lo malo. Nosotros somos los que debemos de tomar la decisión de renunciar a los deseos del mundo, a lo que no nos sirve, a lo que no nos edifica, y dedicarnos a las cosas que realmente valen la pena dedicarle el tiempo, a las cosas justas, a las cosas piadosas, a las cosas de buen nombre del Señor, a las cosas que honran al Señor, hermano. Con nuestras acciones debemos honrar al Dios de los cielos. Cada acción que usted y yo hacemos es una acción que honra a Dios o deshonra a Dios. No hay, diríamos, en este camino no hay términos medios, hermano. No hay términos medios. O somos o no somos. O honramos a Dios o no lo honramos. Porque aún si usted y yo queremos plantarnos en el centro y decir: no, es que yo ni escojo una cosa ni escojo otra. Pero dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano? Es pecado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no nos podemos quedar en el centro, que necesitamos tomar una decisión. Y la decisión que más nos conviene es, hermano, renunciar a la impiedad y volvernos hacia una vida justa y piadosa delante del Señor. Esa batalla la tenemos todos, así que nadie de nosotros podemos decir: pero ¿y por qué a mí me tocó pelear con el diablo? No, si todos estamos peleando con el diablo. Usted no puede decir: pero ¿y a mí por qué me tocó pelear con el mundo? Todos estamos peleando con el mundo.
Y si se le ocurre decir, ¿y por qué a mí me toca pelear con la carne? Todos estamos peleando contra la carne. Los tres enemigos son los tres enemigos de todo el cristianismo y de todos los creyentes. Esos enemigos van a estar ahí hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Pero mientras están ahí, nuestra tarea es vencerlos mientras estamos aquí nosotros en la tierra. Así como Cristo venció. ¿Cuántos saben que Cristo venció al diablo? ¿Cuántos sabemos que Cristo venció al mundo? Y esto es lo que vence al mundo, vuestra fe, dijo el Señor. ¿Y cuántos creen que venció su carne? El Señor Jesucristo. Por supuesto que venció su carne, si dice que se mantuvo limpio. Se mantuvo limpio, sin pecar, hasta que Cristo fue a la cruz del Calvario y fue consumada la obra que Él vino a hacer. Él venció las tres áreas. Por eso dice, Hebreos me parece que dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque sufrió toda tentación, pero venció la tentación. Sufrió toda debilidad, sufrió todo ataque del enemigo, lo sufrió, pero lo venció. Así es como Dios quiere que nosotros seamos, vencedores del diablo, vencedores del mundo y vencedores de la carne en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar este servicio, pero no sin antes decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un vencedor. Yo quiero ser un vencedor, Señor. ¿Y sabe cuál es la clave para ser un vencedor? Lo que dijo Santiago. Santiago dijo, someteos bajo la mano poderosa de Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cierra tus ojos un momento. Cierre sus ojos delante del Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos en este tiempo tan difícil, Señor. Sé tú nuestra sombra, nuestro pronto auxilio. Los que queremos ser vencedores, te animarías a venirte adelante a decirle, Señor, yo quiero ser de los que resisten al diablo con valentía. Los que resisten al mundo con valentía. Corramos a meternos bajo su sombra, bajo las alas del Altísimo. Porque solo con Él, solo bajo su sombra podremos vencer. Solo bajo su sombra, solo bajo la sombra del Dios de los cielos podremos vencer. Yo no sé si usted está peleando con alguno de estos personajes. No sé si usted siente que está peleando contra alguno de estos enemigos. Pero la clave para vencerlos es meternos bajo su sombra. Y hoy más que nunca necesitamos estar metidos bajo la sombra del Altísimo. Oh, en el nombre de Jesús.